Quiero darle la bienvenida a nuestro primer ponente, el profesor investigador Luis Daniel Vázquez Valencia, que me voy a permitir leer su semblanza. Él es profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, desde octubre de 2007. Tiene estudios en Derecho, Sociología Política y Ciencia Política. Sus temas de investigación incluyen la teoría jurídica del derecho internacional de los derechos humanos, la relación entre la democracia, los derechos humanos y el mercado, y la construcción de identidades desde un discurso político sustentado en los derechos humanos. Ha participado en múltiples proyectos de investigación sobre la institucionalización y ejercicio de los derechos humanos, la medición de los derechos humanos, políticas públicas y sistemas normativos relacionados con derechos humanos y sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México. Fue coordinador de la maestría en Derechos Humanos y Democracias entre el 2007 y el 2012, coordinador de posgrado e investigación entre 2010 y 2012 y el doctorado de investigación en Ciencias Sociales entre el 2012 y el 2013. Le doy la bienvenida a nuestro primer ponente, el doctor Luis Daniel Vázquez Valencia. Bienvenido, por favor. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Un saludo a todos a la distancia. Espero que las cosas estén tranquilas tanto en Guerrero como pues en todos los lugares donde nos estén escuchando. Voy a compartir la pantalla. Tengo una presentación, entonces denme un segundo para ponerla en línea. Listo, y supongo que ya las estamos viendo todos. Bueno, me comentaron que eran... también voy a poner, déjenme pongo el cronómetro, porque si no yo soy como los abuelitos cuando cuentan una historia, que las 1001 noches, que empieza una cosa y se sigue, y se sigue, y se sigue, y puede durar, además de corrupción y derechos humanos, durante horas y horas. Oigan, a mí me está entrando un poquito de ruido, entonces algo que ayudaría mucho es si por favor pueden cerrar sus micrófonos, porque soy de esas generaciones que solo se pueden concentrar en una cosa a la vez. Entonces, si pudieran, por favor, cerrar sus micrófonos, sería de mucha ayuda. Y bueno, son dos o tres cosas las que quiero platicar con ustedes, en realidad, en estos minutitos. La primera sería la relación que podemos encontrar entre la corrupción y los derechos humanos, y luego quiero mostrarles algunas cifras sobre esa relación entre corrupción y derechos humanos. Entonces, lo primero importante sería tratar de definir la corrupción. Nosotros tenemos varias, la forma de conceptualizar a la corrupción más reconocida o la que más se suele utilizar es la apropiación del poder público para fines privados. En realidad, esta es un concepto que elaboró el Banco Mundial en un texto ya viejito de 1997, del cual después se apropió Transparencia Internacional, y a través de Transparencia Internacional se hizo pues muy conocido o muy famosa este concepto. Lo cierto es que ese concepto es el más abstracto, ¿no? La apropiación del poder público para fines privados. Y está bien por un lado porque nos sirve como concepto paraguas que nos permite mirar muchas distintas formas de corrupción, pero al mismo tiempo algo que no nos permite es justamente identificar las particularidades de algunos tipos o algunas formas de corrupción más específicas. Entonces, el gran problema en realidad es que no tenemos una, sino muchos tipos de corrupción, ¿no? Una cosa sería tal vez una de las más complicadas, la captura del Estado, ¿no? Que justamente tiene que ver con que el Estado pierda la expectativa de autonomía que nosotros tenemos en él, y a partir de la autonomía, pues obviamente la toma de decisiones para un bienestar general. Cuando el Estado es capturado, pues en vez de tomar decisiones, podemos tener también redes clientelares, ¿no? Podemos tener la puerta giratoria, el clientelismo, el nepotismo, negociaciones incompatibles, la prevaricación, y en un nivel distinto estarían los sobornos y la extorsión, que probablemente los sobornos y la extorsión es la que nosotros más conocemos o más trabajamos, pero no es obviamente la única. Entonces, el punto que quiero más bien que quede en este momento en sus mentes es que no tenemos una sola forma de corrupción, tenemos muchos distintos tipos de corrupción. Y es muy importante tener claro que son muchos y diferentes los tipos de corrupción, porque esto tiene dos consecuencias. La primera, que creo yo es la más importante, es que en consecuencia no podemos emitir una sola política anticorrupción, sino que vamos a necesitar políticas diferenciadas.
porque una cosa es el tipo de mecanismos de prevención y el tipo de mecanismos de incidencia que vamos a utilizar, por ejemplo, para evitar la captura del Estado, con respecto a otros totalmente distintos que tienen que ver, por ejemplo, con clientelismo o nepotismo, y otra política totalmente diferente será la que vamos a echar a andar para lograr que haya menos sobornos o menos extorsiones. Entonces, pues, en la medida que tenemos diferentes fenómenos de corrupción y que cada uno de esos fenómenos supone lógicas distintas y supone también sus propias variables y sus propias causas y sus propios mecanismos de análisis, en consecuencia, pues vamos a tener también diferentes políticas o diferentes mecanismos de incidencia para esos diferentes fenómenos de corrupción. Entonces, es importante tener eso en mente de inicio. Y la segunda consecuencia relevante ahora ya para los derechos humanos es que pues no vamos a tener una única forma de relación entre los derechos humanos y la corrupción, sino que va a haber varias relaciones entre los derechos humanos y la corrupción. Tantas relaciones como, pues obviamente, conceptos o lógicas de la corrupción haya. Entonces, por ahí es por donde yo quiero avanzar. Estos son algunos ejemplos, pero me voy a aplicar los ejemplos porque doy por hecho que ya estamos en un auditorio que es especialista, entonces me voy a ir directo a los conceptos que me parece que puede ser un poco más interesante. Entonces, yendo directo a los conceptos, es que no sé cómo quitar esto que me está saliendo acá y no me deja ver. Pero bueno, no importa. Yendo directo a los conceptos, lo importante es que ustedes sí están, sí, ya vi en la pantalla que ustedes sí están viendo la pantalla completa. Es que a mí se me corta un poco la pantalla porque me está saliendo algunos avisos del Zoom, pero mientras se refleje completo, eso es lo relevante. Entonces, les decía que tenemos tantas relaciones entre corrupción y derechos humanos como pues, conceptos o lógicas de la corrupción hay. Una, la más conocida, la más evidente, que de hecho ya la persona que nos hospeda el día de hoy, comentó, tiene que ver precisamente con los sobornos y la solicitud de las extorsiones. Cuando nosotros estamos frente al acceso de un servicio público, y ese servicio público además es constitutivo de derecho, y no nos dejan acceder a ese servicio público, nos piden una extorsión para poder, o nos hacen más bien una extorsión para poder acceder a ese servicio público, bueno, pues esa es la forma más evidente en que la corrupción vulnera o limita el ejercicio de los derechos humanos. Hay muchos ejemplos, uno puede pensarlo sobre todo en los programas sociales, pero no pasa únicamente en los programas sociales. De hecho, yo creo que el contacto incluso es así, ¿no? En la encuesta de calidad gubernamental que acaba de salir recientemente, una de las cosas interesantes que vimos es que justo es en todo el sistema de seguridad y justicia en donde en las relaciones cara a cara hay la mayor solicitud de extorsiones, hay el mayor ejercicio de extorsiones. Entonces, uno puede pensar mucho en los programas sociales, ¿no? Que si quieres entrar, por ejemplo, a un programa de dotación de leche o a un programa alimentario o probablemente a un programa de vivienda, te van a pedir un porcentaje de lo que te van a dar y esa es sin duda una extorsión. Pero lo cierto es que la gente donde se encuentra con mayores limitaciones, con mayores obstáculos, es precisamente en el sistema de seguridad, es precisamente en el sistema de justicia. Y esto no es nuevo, entre otras cosas los vemos, por ejemplo, pues en los tiempos de duración para poder levantar una denuncia. Nosotros podemos pasar a veces 4, 6, 8, en el peor de los casos hasta 12 o 14 horas para tratar de levantar una denuncia, cosa que tiene un doble impacto. Por un lado, pues obviamente aumenta la cifra negra porque la gente pues ya ni siquiera va a denunciar porque sabe, bueno, primero que es un costo muy alto, pero que además no va a tener ninguna consecuencia. Pero lo segundo y lo que es lo relevante para mí, que ese acto de extorsión lo que va a hacer es limitar un derecho, limitar el derecho de acceso a la justicia. Entonces ahí tenemos un derecho que no necesariamente es un derecho económico y social, sino un derecho civil que es limitado por la solicitud de una extorsión o directamente por un soborno. Como eso, pues podemos pensar lo mismo que sucede en los funcionarios de juzgados. Sabemos que actualmente, afortunadamente, tenemos un proceso importante de profesionalización. De hecho, recuperando otra vez la encuesta de calidad, si hay un lugar en donde se ha mejorado el servicio es precisamente en los poderes judiciales, es donde sistemáticamente a lo largo de varios años ha venido bajando la solicitud de extorsiones. Entonces, es muy difícil pensar que hoy, por ejemplo, podemos comprar o sobornar a un juez. Eso se hace muy complicado.
complicado, pero muchos de los trámites, de los procesos, de los procedimientos, sí están relacionados con la entrega de sobornos, ¿no? Para agilizar, digamos, los tiempos del proceso. Una lógica distinta, pero por supuesto que todavía existe. En el mismo sentido, pues están los servicios públicos. Se abrió por ahí otro micrófono, un par de micrófonos, se está metiendo algo de ruido, colegas. No sé si pudieran cerrarlo. Bueno, por lo menos ya bajó tantito la intensidad del ruido, pero tienen abiertos micrófonos. Digo, más allá de que me desconcentro, lo más importante es que no vayan a decir por ahí algo que sea grave. Entonces ya ven que esas cosas pasan a veces en este tipo de modalidades ahora en estas nuevas reuniones, ¿no? Bueno, decía que el último... interesante tiene que ver con un efecto diferenciado con respecto a las extorsiones, tiene que ver con un efecto diferenciado con respecto a los sobornos que pagan las mujeres en particular. De hecho, esto está ya tan documentado y tan extendido que hasta tiene un nombre, se llama sextension, ¿no? Es justamente una extorsión, pero en vez de decirle extorsión, le dicen sextorsión. Y se trata sobre todo de mujeres, colegas, reitero que por ahí hay todavía... ya está, había micros abiertos. Y se trata lamentablemente pues de casos muy graves porque por ello, pues no pueden pagar, digamos, algún servicio público. Además, por la división doméstica del trabajo, muchas veces son ellas las únicas personas que se encuentran en casa. Y entonces, cuando llegan a querer, por ejemplo, cortar la luz, a querer establecer, cortar el gas, en fin, lo que sea, y les piden un soborno, y ellas, pues obviamente, por la condición de marginación en la que se encuentran, no pueden pagar un soborno, normalmente la solicitud se cambia a favores sexuales. Eso pasa tanto en los servicios sociales, pero también, y esto es también muy duro, pasa cuando las mujeres quieren ir a presentar denuncias porque son víctimas de violencia en sus casas, ¿no? Entonces quieres ir para presentar la denuncia correspondiente, llegas incluso muchas veces golpeada y el Ministerio Público le pide una extorsión para levantar la denuncia. La mujer, la persona dice, pues yo no tengo dinero para poderle pagar esa extorsión, y ahí, por ejemplo, les piden también favores sexuales. Entonces, digamos que, bueno, el soborno y la extorsión es un problema porque es una limitación para el ejercicio de los derechos, pero ese problema se agrava cuando se trata de mujeres, en particular de mujeres en condiciones de marginación, porque lo que les piden son directamente favores sexuales. Entonces, esta es la primera relación. La relación, como ven, es directa. Tenemos por un lado al servidor público corrupto, por otro lado tenemos a la víctima de violación a derechos humanos. Le llamo víctima de violación a los derechos humanos porque es la persona que está intentando acceder a un derecho y que no lo logra justamente por la solicitud de esa extorsión. Entonces, esa es la principal relación que tenemos entre violaciones a derechos humanos, o no la principal, pero sí la más evidente, ¿no? Entre corrupción y violaciones a derechos humanos, pero no es la única. Tenemos otras relaciones que son justo las que quiero poner ahora, las que quiero trabajar, que son estas tres que están en esta diapositiva. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es el pago de sobornos para realizar acciones que están prohibidas, ¿no? ¿Cuál es el tipo de ejemplo? Bueno, en general las inspecciones, pero no solamente eso, sino también las evaluaciones. Como sabemos, el Estado tiene muchas obligaciones de protección en materia de derechos humanos, y como parte de esas obligaciones de protección, ellos tienen que prevenir que no haya violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, tenemos que tener un conjunto de inspectores. Yo acá pongo laborales porque tienen que ir a las fábricas o a las empresas directamente a verificar que se encuentran en condiciones sanitarias correspondientes, pero podemos pensar en cualquier tipo de inspecciones, no nada más las laborales, sino también justamente las sanitarias que van a los hospitales, o los inspectores de educación que van a los colegios públicos y privados, en fin, cualquier tipo de inspectores que esté ahí para prevenir las violaciones en materia de cualquier derecho, del derecho a la salud, del derecho a la educación, en fin, del derecho que a usted al medio ambiente sano, el derecho que a ustedes se les ocurra. Y muchas veces esos inspectores, pues lo que hacen es, hacen una solicitud de soborno, hacen una extorsión, y a partir de eso, pues le dan el visto bueno en el acta correspondiente a la empresa, a la escuela, al hospital, al lugar en el que estén
directamente inspeccionando. Y bueno, pues eso puede generar violaciones en materia de derechos humanos. El caso más conocido es el caso de la mina Pasta de Conchos. Todos saben lo que es la mina Pasta de Conchos, la grave explosión que tuvimos en esa mina de carbón en Coahuila en el 2006, que decenas de mineros no solo perdieron la vida, sino que además no se pudieron recuperar sus cuerpos. Pero lo que se sabe poco es que justamente un par de semanas antes de la explosión, la mina había terminado un largo proceso de más o menos año y medio de inspección laboral, en donde la conclusión de los inspectores había sido que la mina estaba en buenas condiciones y que no representaba ningún peligro. Entonces, 2 semanas antes había dicho la mina no representa ningún peligro y ¡pum!, explota y mueren decenas de mineros. Si nosotros fuéramos tantito mal pensados, lo que diríamos es seguramente ese inspector, ¿no? Durante año y medio me da la sensación de que la mina le pasó una lana y que justamente por eso pues terminaron diciendo que la mina estaba en buenas condiciones, pero no era cierto. Lo mismo sucede con las evaluaciones de impacto y esto es especialmente grave cuando se trata de proyectos y megaproyectos que involucran a comunidades indígenas y campesinas, porque ahí el proyecto en sí mismo pues puede violar derechos como el derecho de acceso a la tierra, pero el proyecto y megaproyecto muchas veces no solamente viola el derecho de acceso a la tierra, sino que junto con el acceso a la tierra o a los ríos, cuando se trata de proyectos hídricos, pues obviamente esas comunidades campesinas o indígenas viven de la tierra o viven de los ríos, son comunidades campesinas o pesqueras. Por ende, se violan muchos otros derechos, no solo el de acceso a la tierra o a los ríos, sino se viola también su derecho a la alimentación, porque ellos pues se alimentan de lo que siembran o de lo que pescan, su derecho al trabajo, porque ellos viven de lo que siembran o de lo que pescan. Cuando además tenemos altos niveles de confrontación, también se suelen violar otros derechos, libertades civiles en particular, el derecho a la protesta, muchas veces el debido proceso. Hay casos donde lamentablemente incluso terminan con tortura o con desaparición, en fin, tenemos ese tipo de violaciones que también obviamente son muy graves. Y por supuesto, pues el derecho al medio ambiente sano, que es también pasado por encima con las consecuencias que tienen esos proyectos o megaproyectos. Y muchas veces esas evaluaciones de impacto dicen que los proyectos o megaproyectos se pueden llevar a cabo pues a partir justamente de procesos de soborno o de extorsión. Entonces aquí lo que tenemos es el pago de sobornos para realizar acciones que se encuentran prohibidas, pero que además esas acciones tienen como consecuencia graves violaciones a derechos humanos, como las explosiones de la mina en el caso de Pasta de Conchos, o como proyectos o megaproyectos que violentan derechos de comunidades indígenas o campesinas. Vayamos al punto 3. El punto 3 se refiere a la desviación de fondos, ¿no? Lo que nosotros sabemos es que aquí cuando decimos desviación de fondos estamos pensando especialmente en licitaciones amañadas. Entonces, como saben, pues tenemos un grave problema nosotros de licitaciones amañadas. Todas las licitaciones amañadas tienen como principal consecuencia el aumento del costo de los bienes o servicios que se están licitando. La OCDE dice que los costos se pueden aumentar entre un 30 y un 50%, pero eso lo dice en promedio a partir del análisis de los países de la OCDE. Nosotros en México sabemos que muchas veces ese aumento de costos por licitaciones amañadas puede ser hasta del 200 o 300%. Y bueno, la historia en realidad de las licitaciones amañadas parece que es parte de la historia de México, ¿no? A veces incluso con empresas fantasma, que por cierto no son nuevas, las empresas fantasma se utilizan desde las décadas de los 80, en fin. Entonces tenemos este grave problema. Pero, ¿cómo es que relacionamos estas licitaciones amañadas con violaciones a derechos humanos? Bueno, tenemos dos tipos de problemas. El primero es que obviamente, como decía yo hace un rato, una licitación amañada tiene como consecuencia un sobrecosto. Y el gran problema es que nosotros tenemos un presupuesto pues, limitado, ¿no? El Estado siempre se maneja con presupuestos limitados. Nuestro presupuesto pues, tiene un fin. Y en la medida que tenemos un presupuesto limitado y que compramos bienes o servicios que se encuentran encarecidos, pues el Estado va a tener menos dinero. Y en la medida que tiene menos dinero, tiene menos posibilidades de acción para echar a andar las obligaciones de garantizar, de proteger y de promover los derechos. Puede hacer menos porque su presupuesto se hace más pequeño por los sobrecostos que está pagando. Y cuando digo sobrecostos, los sobrecostos pueden ser del tamaño de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Son esos sobrecostos. Ese es el nivel que nos cuesta muchas veces directamente la corrupción. Entonces, la relación entre estas licitaciones amañadas directamente y las violaciones a derechos humanos tiene que ver con esas limitaciones de acción del Estado por el pago de esos sobrecostos. Ahí suponiendo incluso que los bienes se hayan entregado o que los servicios se hayan prestado, porque podemos estar en el peor de los mundos, podemos estar en una licitación amañada en donde además los bienes licitados o los servicios licitados ni siquiera se entregan, ¿no?
Y ese es el caso, pues, directamente de las empresas fantasmas de Javier Duarte, en donde incluso lo que entregaron, no sabemos, era servicios para el cáncer, para los niños que tenían cáncer, que pues en realidad no tenían la sustancia activa. Y en la medida que no tenían la sustancia activa, pues prácticamente nos estaban entregando los medicamentos. De la misma manera que hay muchas dudas que en varias de esas licitaciones amañadas se hayan entregado a las personas, al destinatario final, los bienes que habían sido licitados, que estaban destinados para personas en condiciones de marginación y que pasaban por ser pañales, leche, bultos de cemento, láminas, etcétera, etcétera. Entonces, en el mejor de los casos, lo que tenemos es un presupuesto limitado, ¿no? Que se acorta aún más por el sobrecosto. En el peor de los casos, eso ni siquiera se presenta. Y finalmente, la última relación que tenemos es cuando la corrupción tiene la forma de una captura estatal. Cuando la relación toma la forma de captura estatal, ahí estamos en una lógica totalmente distinta. Ahí el gran problema que tenemos es que pues, directamente el objetivo de la política pública, el objetivo del presupuesto, el objetivo del programa en particular, el objetivo que debiera ser el bienestar general, se pierde. Y ese objetivo de bienestar general se pierde y en consecuencia lo que tenemos son políticas públicas, son leyes, son reglamentos, son acuerdos que son desviados para beneficiar a una minoría o solamente a un grupo de poder. ¿A cuál grupo de poder? Pues a ese justamente que haya capturado al Estado. Y fíjense que esto es bien importante porque solemos pensar que el daño más grave suelen ser los sobornos, ¿no? Normalmente se piensa que el daño más grave en cuanto a las violaciones a derechos humanos son los sobornos. Pero si toman esta comparación, lo que podemos tener es, por un lado, un acto de soborno y, por un lado, un solo acto de captura o una sola licitación amañada. Y fíjense que un acto de soborno, pues probablemente tiene un impacto de, pues, supongamos que fue un soborno alto, entonces supongamos que fueron, no sé, 30,000 pesos y que esos 30,000 pesos impactan a 2 familias, ¿no? Y en cambio podemos tener un solo acto de licitación de miles de millones de pesos que van a impactar a cientos o a miles de familias. O podemos tener un solo acto de captura estatal, por ejemplo, la política de salud o la política de vivienda, y ese único acto de captura estatal puede tener un impacto para millones de personas, ¿no? Entonces, en realidad no está tan claro que el principal problema sean los sobornos. Muchas veces también habría que pensar estas dimensiones más macro que nosotros encontramos en la captura estatal o en la desviación de fondos y que pueden tener impactos mucho más duros. Medio que me acuerdo cuando me invitaron, que me dijeron que eran máximo 20 minutos y ya se están cumpliendo. Yo quería presentarles algunos datos que podrían ser interesantes. A ver, déjenme ver si voy rápido por lo menos a presentar un par para que y de todas maneras recuperamos algunos de estos elementos. Miren, vamos a ver que es el promedio de escolaridad. Entonces, claro, hasta ahora yo les he dicho que pues hay relación, obviamente, entre la corrupción y las violaciones a derechos humanos, y ustedes me lo tienen que creer, pero lo bueno es que tenemos datos, además, para mirar justamente esta relación entre violaciones a derechos humanos y corrupción. Voy a presentar nada más 2 datos que son relevantes. Que es el de escolaridad. Nosotros construimos un par de bases de datos. Este es internacional. Son 130 países, si mal no recuerdo, durante más o menos, lo tomamos de 1990, me parece, hasta el 2015, hasta el 2015. Entonces, esa es más o menos la lógica. Y creo que sí se puede ver, ¿verdad? Mi cursor creo que sí se alcanza a ver en la pantalla. Si se alcanza a ver mi cursor, pues aquí está muy claro. De este lado tenemos a los países que se encuentran con un mayor nivel de corrupción, y de este lado se encuentran los países que tienen un menor nivel de corrupción. Y de la misma manera, aquí están los países que tienen menos años de escolaridad, y acá arriba, en el 15, están los países que tienen más años de escolaridad promedio. Y esta línea lo que permite ver es que claramente hay una relación entre corrupción y años de escolaridad promedio. Es decir, aquellos países que tienen el más alto nivel de corrupción, que se encuentran de este lado, tienen menos años de escolaridad promedio. Un poco lo que decía hace rato, ¿no? Seguramente por varias de estas relaciones, por captura de la política educativa, probablemente porque también se pierden fondos públicos en este proceso, etcétera, etcétera. Y en cambio, aquellos países que tienen
menor nivel de corrupción tienen muchos más años de escolaridad promedio, ¿no? El caso más claro es Alemania, que tenía un índice de corrupción de 79, que es bastante bajo, y tenía una escolaridad de 13 años promedio, ¿no? El otro caso que yo pongo acá para ejemplificar es el que casi siempre sale mejor librado, que es el mejor librado para América Latina, que es el caso de Chile, que tiene un nivel de corrupción de 70 a 73, que es bastante razonable, y tiene entre 9.7 y 10 años de escolaridad promedio. Una cosa interesante es mirar dónde anda México. Lamentablemente, en el caso de México nos pasó como en el fútbol, que estamos un poquito bajito de la mitad de la tabla, ¿no? Esta es la medición del 2014, en donde tenemos un nivel de corrupción bastante alto, que es de 35 puntos, y tenemos 8.4 años de escolaridad. Y tal vez lo más llamativo de esta gráfica tiene que ver con, bueno, solamente señalar que acá abajo está Honduras, que Honduras y en general los países centroamericanos siempre son los que salen un poco más bajos en estas mediciones. Y el caso interesante a lo mejor aquí para recuperar es el caso de Uzbekistán, que en realidad son países que tienen un alto nivel de corrupción, todos estos que están aquí, y pese a que tienen un alto nivel de corrupción, también tienen un alto nivel de escolaridad. Entonces, estos a mí me llamaron mucho la atención, me metí a buscar a ver pues quiénes eran, y justamente se trata de los países exurs, cosa que es llamativa porque lo que nos está diciendo esto es que la historia importa, y que en este caso en particular de estos países, la historia es una historia del socialismo, pero esa historia del socialismo implica sí mejoraron sus niveles de escolaridad, sus servicios públicos, entre ellos educación y salud, pero se hicieron a costa de que los procesos burocráticos pues tenían también altos niveles de corrupción, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos cuesta la corrupción? Pues más o menos esto. 10 puntos de corrupción nos cuestan 1.4 años de escolaridad promedio. Y la cosa más importante es que todos los países que sobrepasan el 80% de la corrupción tienen más de 10 años de escolaridad, que es esto que está aquí. Fíjense, aquí está el 80, ¿no? Vemos hacia arriba, y todo este conjunto de países que están por arriba de la medición de 80 en corrupción, es decir, logran pasar ese umbral, de alguna manera tienen también pues mejor desempeño de escolaridad promedio. Y voy a presentar, y con esto cierro, prometo que con esto cierro nada más una más que me parece bien interesante para mirar. Nos importa a nosotros como país un poco por lo que está sucediendo actualmente en México, porque uno de los graves problemas que nosotros tenemos pues es la desaparición, ¿no? La desaparición forzada. Y nosotros también nos metimos a analizar cómo impacta la corrupción en la desaparición en particular, y lo que tenemos es, bueno, justamente que es un modelo estadístico. Entonces, en este modelo estadístico, los países que aparecen con máxima calificación de corrupción son los países menos corruptos. Recuerden, ¿no? Los que están más cerca del 100, como Alemania, bueno, Dinamarca es casi siempre el campeón, son los países menos corruptos. Y en cambio, los países que aparecen con mínima calificación de corrupción son los países que tienen un mayor nivel de corrupción. Y lo que me interesa que veamos es que dice máxima calificación de corrupción, porque esos países, los menos corruptos, como Dinamarca, como Alemania, tienen un 97% de probabilidad de no tener desapariciones. La desaparición también correlaciona muy fuertemente con la corrupción. Entonces, ahí donde tienes países más corruptos, aumenta también la probabilidad de que las personas sean desaparecidas, ¿no? No solamente tenemos un impacto en los derechos económicos y sociales, como era de esperarse, sino también en los derechos civiles y políticos. Finalmente cierro comentando que es importante tejer o construir esta relación que existe, de hecho, entre la corrupción y las violaciones a derechos humanos, porque lo que nos permite entender es que obviamente hay que combatir a la corrupción, pero no solo porque es un mal en sí mismo, sino que hay que combatir a la corrupción también porque esta genera graves violaciones en materia de derechos humanos. Bueno, pues muchísimas gracias y me quedo por acá para escuchar al resto de los colegas. Agradezco su ponencia, doctor, y bueno, posteriormente nos dará sus conclusiones.